Dentro de las aplicaciones de las leyes de Newton, tenemos una ley, que es la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. En otras palabras, la fuerza es igual a multiplicar m por a. Ya sabe que m es masa, a es aceleración, por lo tanto F es fuerza. Aquí le había explicado algo de que cuál eran las unidades. Recuerda que la masa está en kilogramos, aquí lo denoto, la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado y la fuerza está en newton. ¿Listo? Este ejercicio ya vamos a hacerlo completo. Voy a inventarme otro ejercicio, bueno, pues algo parecido. Y el ejercicio dice así. Vamos a escribirlo aquí. Encontrar, bueno, con esto no, vamos a colocarlo aquí mejor. Encontrar la aceleración de un cuerpo que está en un cuerpo, bueno, aquí completemos, de masa 40 kilogramos y está en un plano inclinado, al cual se le aplica una fuerza de 200 newtons, tal como se muestra en el gráfico. Pues para no ser el mismo, vamos a alargar esto. Ahí está su ejercicio. ¿Listo? O el ejemplo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces voy a hacer el gráfico. Aquí está el plano inclinado. Vamos a inclinarlo un poquito más. Aquí está la superficie, ¿cierto? ¿No? Estoy simplemente desarrollando un gráfico. Bueno, digamos que ahí está. Aquí hay un cuerpo. Le voy a graficar. Vamos a ver si este cuerpo lo puedo rotar. Correcto. Aquí hay un cuerpo que está en la parte inclinada. Así dice el ejercicio. Voy a dejarlo ahí. Listo. Ahí está el cuerpo. Ese cuerpo ya sabemos que es de masa 40 kilogramos y está en un plano inclinado al cual se le aplica una fuerza de 200 newtons. Mire la fuerza. La fuerza que voy a aplicar va a estar no horizontal, jóvenes, no vertical, porque si fuera la fuerza vertical, pues levantaría el cuerpo. La fuerza que voy a aplicar es diagonal, inclinada, es como si fuera, este si fuera un lazo para poder yo arrastrar el cuerpo. ¿Listo? Esa fuerza se denota con una línea y una flechita. A eso se le llama fuerza. Y pues se le coloca la letra F de fuerza. ¿Listo? Aquí, este plano inclinado, yo le doy un ángulo de 60, vamos a colocarla de 60 grados, coloquémoslo. ¿Listo? Vamos a colocarlo de 60 grados.
Aquí muy despiertos, por aquí volver a explicar, jóvenes. Volver a explicar este ángulo, no olviden que es de 60. Bueno, vamos a colocarlo acá mejor. Este ángulo es de 60. ¿Ustedes cómo están en trigonometría? Yo espero que estén bien, ¿no? Bueno, comencemos. Aquí me faltó algo importante, ¿no? Que lo digo en el taller. No hay rozamiento. Cuando yo digo no hay rozamiento, significa que esta superficie es lisa. Es lisa, lisa. No hay nada que lo detenga. No, no es cuando usted está arrastrando una caja en una superficie roñosa. Pues tiene que ser mucho más fuerza, ¿no? Para poderla arrastrar. Que si la superficie fuera plana o fuera como si fuera un espejo. Es lo más ideal. O estuviera en una superficie congelada, donde haya una superficie o una capa de agua congelada. Pues el cuerpo se va a arrastrar mucho más fácil, ¿no? Entonces, cuando yo digo no hay rozamiento, significa que no hay nada roñoso entre estas dos superficies. ¿Listo? Esa es la forma ideal, ¿no? Más adelante vamos a mirar que esa forma ideal no es la realidad, no es real, por ejemplo, sino que pues hay rozamiento. Pero por lo pronto vamos a despreciar el rozamiento. O sea, no hay rozamiento entre la superficie, ¿no? Es decir, entre el bloque y esta superficie inclinada. Que imagínense, no sé, yo les decía una escalera de esas que están en los hospitales, donde mm, el que va en silla de ruedas va a subir por ahí, es así una superficie inclinadita. En fin, usted imagina cuál superficie inclinada sea. Y voy a arrastrar este cuerpo, jóvenes. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo la aceleración de este cuerpo si yo aplico esta fuerza inclinada de 200 newtons. Para desarrollar eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar un plano cartesiano. Voy a trazar un plano cartesiano y mi eje X va a coincidir con la superficie. Mi eje X va a coincidir con la superficie. Cuando digo coincidir con la superficie, quiere decir una línea paralela al eje de inclinado. Lo voy a hacer con rojito. ¿Qué significa paralelo al eje inclinado? Pues si yo digo paralelo al eje inclinado, voy a colocarlo un poquito más acá. Significa esto, jóvenes. Esto es paralelo al eje inclinado. Usted tiene que trazar una línea aquí. Vuelvo y digo, no me va a trazar una línea así, ni una línea así, ¿no? Paralelo, que se mire bien chévere que esta distancia coincida. Y una línea vertical al plano inclinado. ¿Qué significa vertical? Que forme un ángulo de 90. Es decir, la línea va a pasar así. Claro, lo estoy tomando como referencia la mitad, ¿no? La mitad del cuerpo. Bueno, por decir la mitad. No me la va a trazar así, ni así. No, que sea perpendicular o vertical al plano inclinado. ¿Listo? Que aquí forme un ángulo de 90. Eso es lo que yo quiero. Bien. Vamos a coincidir con el centro. Este vector. Ahí está. Entonces, mire, este es mi plano inclinado. O mi plano cartesiano, mejor dicho. Y en ese plano cartesiano, usted va colocando los ejes. Este es el eje X. Esta rojita es el eje X. Por lo tanto, esta de acá vendría siendo el eje Y. ¿Listo? Eje Y inclinado, eje X inclinado porque estoy en una superficie inclinada. Bueno, ya no profundizo más ahí porque ya se entiende, deben entender eso, es muy fácil. Ese es el plano cartesiano pero inclinado. Ahora, como este ejercicio es más completo, entonces voy a entender un poco. ¿Será que aplico la ley de Newton F igual a ma de una vez?
La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esta fuerza no es la que está haciendo mover el cuerpo. A lo que me estoy refiriendo es, no toda esta fuerza se está aplicando al cuerpo para hacerlo mover. Entonces, realmente, ¿cuál fuerza se aplica al cuerpo para que este cuerpo se mueva? Pues esa fuerza, jóvenes, es única y exclusivamente la fuerza que está ejerciendo en el eje X. Eso es lo que deben aprender, jóvenes. Entonces, ¿cuál es la fuerza en X? Pues la que está en X, ¿cierto? Esa fuerza punteada que yo coloqué ahí, esa es la fuerza real. Bueno, no vamos a colocarla con punteada, vamos a colocarla así y un poquito más gruesita. Esta fuerza en X es la que está haciendo mover el cuerpo. Esta es la que mueve el cuerpo, jóvenes. ¿Y esa fuerza en qué eje está? Esa fuerza está en eje X. Ah, entonces le coloca un nombre. ¿Qué nombre le va a colocar? Pues fuerza, permítame, fuerza en X. Ese azulito es fuerza en X. Voy a colocarlo por aquí, eso ahí. Este vector negro es fuerza, que es la que usted está aplicando. Pero la que hace mover el cuerpo es la que está en X. Esto, apréndase eso. Siempre, sí, siempre. En un plano inclinado, la fuerza que hace mover el cuerpo es la fuerza en X, no la fuerza total, es la fuerza en X. ¿Listo? Bien. Vamos a mirar qué otra fuerza actúa. Recuerden que este ya es más completo. Algunas cosas que expliqué anteriormente, pues se van a volver a explicar aquí y otras nuevas. ¿Listo? Ya entendemos que la fuerza que mueve el cuerpo es fuerza en X. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para encontrar esa fuerza en X? ¿Cómo hago para encontrar esa fuerza en X? Pues lo que tengo que tener en cuenta para encontrar esa fuerza en X es que, aquí me faltó alguna información, este ángulo es de 60 grados, ¿cierto? Aquí lo voy a copiar nuevamente. Esta es parte de la información del ejercicio. Este ángulo también es de 60 grados, como dato dentro del mismo ejercicio, ¿no? Ese es de 60 grados. Voy a colocarle el angulito y el ángulo es este, ¿no? De aquí a acá es de 60 grados. Eso, ahí se mira perfecto. Ese ángulo que acabé de subrayar es de 60 grados. Es decir, el de 60 grados es con el eje X hacia el vector. ¿Listo? Pero ¿para qué me dan ese ángulo? Mire, jóvenes, me dan ese ángulo porque si yo trazo una línea vertical para unirla hacia el eje X, es decir, completa ¿qué? Un triángulo, mire, jóvenes. Completa un triángulo que es rectángulo aquí. Aquí es rectángulo, es decir, de 90 grados. Si este es un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar las funciones trigonométricas para encontrar este eje o este vector azul o esta fuerza en X. ¿Cómo hago eso? ¿Qué función trigonométrica me relaciona el ángulo de 60 grados, el vector azul que es fuerza en X y el vector inclinado que es fuerza? Recuerden que esta F es del vector inclinado, ¿no? O sea, de este vector. Si estamos hablando o haciendo la comparación de un triángulo rectángulo, este vendría siendo el cateto adyacente a 60 y este vendría siendo la hipotenusa. Yo supongo que en este nivel de física pues ya han pasado por trigonometría en matemáticas de décimo, ¿no? Que ya por eso están en 11. Entonces, apliquemos las funciones trigonométricas. ¿Cuál? Yo digo, coseno de 60 grados
¿A qué es igual en definición? En definición, coseno es cateto adyacente, es decir, ¿cómo se llama este vector azul? Ya sé que se llama fuerza en X. Entonces, paso a paso, fuerza en X. ¿Y la hipotenusa cómo se llama? La hipotenusa se llama F, o sea, fuerza. ¿Y aquí qué me interesa? Pues me interesa despejar fuerza en X. Pues despeje, jóvenes. La fuerza que está acá abajo la paso a multiplicar. Y ahí ya despejo fuerza en X. Entonces, fuerza en X es igual a fuerza que multiplica a coseno de 60 grados. Vuelvo y digo, el despeje debe ser, digamos, para nosotros debe estar muy bien documentado, ¿no? Entonces, fuerza en X es igual a fuerza por coseno de 60. ¿Qué hago ahora? Pues reemplazo para encontrar numéricamente quién es fuerza en X, porque yo conozco cuál es la fuerza. Mire, la fuerza está diciendo fuerza 200 newton. Esta fuerza de 200 newton es esta. No le estoy diciendo fuerza en X. Si aquí yo le dijera al cual se le aplica una fuerza en X, a ese si fuera, no necesitaría hacer este paso. Pero nunca le voy a dar fuerza en X. Lo que le voy a dar es la fuerza aplicada en el cuerpo. Por lo tanto, usted tiene que encontrar fuerza en X. Dice que la fuerza es de 200 newtons, es decir, F mayúscula es 200 newtons. Haga el reemplazo. Coloco aquí fuerza en X porque es la que voy a encontrar, porque es la que ya despejé, y coloco aquí 200 newtons que multiplica a coseno de 60, pero coseno de 60 ya dijimos que era 0,5, ¿no? Pueden verificar en su calculadora, coseno de 60 es 0,5, por lo tanto, me queda una fuerza en X, una fuerza en X de 100 newtons. Pueden multiplicarlo en una calculadora científica y listo. Encontré la fuerza que ejerce en X con estos pasitos. Claro, traté de darle un repaso de triángulos rectángulos, que si usted mira el concepto de trigonometría en matemáticas, las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, pero las más utilizadas seno, coseno, tangente, ¿no? Para un triángulo rectángulo. Aquí lo aplicamos, jóvenes, aquí lo aplicamos. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Aquí ya he encontrado la fuerza en X, pero yo quiero que, digamos, se autoevalúen y qué nivel tienen de matemáticas, porque recuerden que física no solamente se mira cosas de física y no, como la mayoría de las cosas y conceptos son matemáticos. Es un área que integra tanto física como las matemáticas. De hecho, las matemáticas en física es el lenguaje, ¿no? La física lo que hace interpretar es algunos movimientos, algunas situaciones cotidianas y lo hace con las matemáticas. Preguntas hasta ahí, jóvenes, antes de continuar, porque aquí nos falta bastante, ¿no? Para entender. Yo traté de explicar la primera parte y encontrar f de x y encontré la aceleración, pero ahora lo voy a hacer de forma completa. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, continúo. Listo. Recuerde, joven, que que un cuerpo tiene un peso, ¿cierto? Cuando usted se para en la balanza y va a mirar cuántos kilogramos tiene, usted simplemente se para en la balanza y ahí le muestra, ¿no? Pero por qué razón, digamos, uno puede conocer su peso? ¿Alguien me podría decir cuál es, o sea, por qué nosotros pesamos? Porque lo contrario, pues saliéramos hacia el espacio, ¿no? Si no pesáramos nada. Pero nosotros hacemos un peso, ¿no? Pesamos. Y ese peso siempre es vertical. Apréndanse eso, jóvenes.
Siempre es vertical. Vertical no es esto, vertical no es esto, vertical es como si estuviera plomo. Los que de pronto saben de construcción, o para decirlo de otras palabras, una línea vertical. Una línea vertical. ¿Listo? Esa es una línea vertical. Siempre va vertical y es un vector. Mire el peso. Este es el peso. ¿Listo? Vamos a manejarlo como lo manejo en la guía y este le he dado P de peso. En algunos libros la manejan como W, ¿no? Pero dejemos la P de peso en español. Este es el peso de quién? Del cuerpo. Este es el peso del cuerpo. Ahora, el peso, ¿cómo lo encuentro? De pronto puede ser algo nuevo, no sé si lo haya, pero en la guía lo explico. El peso es una fuerza y el peso es masa por, coloquémosle por gravedad. Así se encuentra el peso, jóvenes. El peso es multiplicar la masa por la gravedad. ¿Listo? Eso es el peso. ¿Cuál es la gravedad? La aceleración de la gravedad vamos a colocarla como 10 metros por segundo al cuadrado. Es 9,8, ¿no? Pero para hacer una aproximación, le decimos que es 10. Entonces, ¿cuál es la formulita del peso? La fórmula del peso es igual a masa por gravedad. Sí, M por G. Ese es el peso, mg. ¿Listo? Encontremos el peso del cuerpo entonces. Es fácil. El peso del cuerpo es igual, es mayúscula, ¿no? Peso del cuerpo, mayúscula, igual. A masa, ya tengo masa, 40 kilogramos, quiero colocar en paréntesis, 40 kilogramos, por la aceleración. Recuerde que la aceleración la vamos a tomar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si yo multiplico kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, de acuerdo a lo que ya les expliqué inicialmente, eso es newton, ¿no? Entonces, 40 por 10, pues daría 400, ¿qué? Newton. Peso es igual a 400 newton. Ya encontré el peso. Fácil, simplemente multiplico la masa por la aceleración de la gravedad, que la vamos a tomar como 10. Siempre es 10 la aceleración, recuerden que sí, que siempre es 10. Cuando miramos movimiento uniformemente o movimiento con caída libre, dijimos que la aceleración era 10. Bien, ya tengo el peso, pero pregunta, ¿utilizo el peso completo o utilizo el peso en X? A ver si entendieron algo. ¿Utilizo todo este peso o utilizo solo el peso en X? ¿Quién me responde? Pero participen, jóvenes, porque están muy callados. ¿Cuál utilizo, jóvenes? ¿Todo el peso o el peso en X? Su lógica matemática, su lógica física, ¿qué le dice? Pues su lógica física le debe decir que yo debo utilizar es el peso en X. Es el peso en X. Me voy a colocar acá, sí. Este, peso en X. Vamos a hacerlo más gruesito. Peso en X. Y el peso en X es este vector, jóvenes, que es otra flechita que yo hago, pero para el peso, ¿no? Y mira, es como si fuera este, pero está hacia abajo. Este peso o este verde, este vector verde, lo voy a nombrar peso en X.
¿Por qué? Porque está en X. Este es el eje X, ¿de acuerdo al plano cartesiano que trazamos? Ese es peso en X. Ese peso en X no va a ser los 400 newtons. No. Ese peso en X va a estar afectado por el ángulo de 60 grados. Entonces, les voy a decir que el ángulo de 60 grados, cuando yo formo el triángulo rectángulo, permítanme, vamos a formar el triángulo rectángulo, que es de esta punta hacia acá, hacia X, tal como lo formé acá, es decir, componentes rectangulares. Este es ángulo de 90, por eso se formó un cuadrito ahí, pero dejémoslo así, ángulo de 90 grados, y por lo tanto este triángulo es rectángulo. Si miran el triángulo que estoy mirando aquí, este vector verdecito es peso en X, este vector hacia abajo es el peso, que siempre se grafica así, y lo que viene a continuación es aplicar una función trigonométrica. Recuerden que este ángulo que voy a señalar, este ángulo es de 60 grados. ¿Listo? Este ángulo es de 60 grados. Entonces lo mismo, ¿qué función trigonométrica me relaciona el ángulo de 60 grados, el cateto adyacente y la hipotenusa, que en este caso es peso? Pues la misma, coseno. En otras palabras, apréndase. Esto es prácticamente repetir el proceso. Y con relación al anterior, para no confundirme y comenzar con coseno, yo escribo así, mire. Yo escribo peso en X es igual al peso multiplicado por el coseno de 60 grados. En otras palabras, yo estoy directamente, me estoy viniendo aquí, directamente aquí. No estoy haciendo esto. ¿Sí miran? En vez de, o sea, todo lo de X es, en este caso, la formulita f de X es igual a f coseno de 60. En este caso sería, como no estoy hablando de fuerza sino de peso, entonces peso en X es igual a peso por coseno de 60. ¿Listo? Siempre va a ser así, siempre. Entonces, evitémonos, esto era para recordarles, pero pues resumamos un poco más. Ahora encontremos peso en X. Peso en X es simplemente esa multiplicación. Peso en X es igual a peso, que ya es 400 newton, multiplicado por coseno de 60, que sigue siendo 0,5. ¿Cierto? Entonces, peso en X es igual a 200 newton. Ahí está. Lo he hecho 2 veces. He hecho el procedimiento, el mismo procedimiento para la fuerza y el mismo procedimiento para el peso. Eso es lo que deben hacer ustedes. Ahora, ¿por qué en X? ¿Por qué en X? ¿Se acuerdan que yo dije que en X era que se iba a mover el cuerpo? Ahora sume fuerzas o réstelas. Para ello tenemos que mirar el gráfico. Si este es el plano cartesiano, esta fuerza azulita está en la parte positiva. Esta fuerza verde está en la parte negativa. Aquí yo me planteo una ecuación muy sencilla que dice sumatoria de fuerzas. ¿Listo? El símbolo de sumatoria es el que voy a escribir aquí, mira. Sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. Permítanme, yo miro aquí. Sumatoria de fuerza en X. Esa M volteada, si no la han visto, esto es sumatoria, ¿no? Sumatoria, así se dice, sumatoria, escríbanlo por ahí a un ladito. Ese símbolo significa sumatoria. ¿Sumatoria de qué? De fuerzas en X.
Como en X está moviendo, sumatoria de fuerzas en X, pues esta fuerza, como se está moviendo, o la idea es que se mueva hacia acá. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la idea es jalarlo, ¿no? Jalarlo hacia acá, entonces está moviendo en la parte derecha. Si es a la derecha, ley de Newton, masa por aceleración. Si fuera hacia acá abajo, sería menos masa por aceleración. ¿Por qué? Porque es negativa. Pero bueno, no nos confundamos aquí. Aquí ya estoy aplicando la sumatoria de fuerzas para aplicar la ley de Newton. ¿Qué dice la ley de Newton? Que fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo sumo todas las fuerzas en X, a eso lo igualo a masa por aceleración, gracias a la segunda ley de Newton. Este símbolo, no se estresen, no digan, no entendí, esto es sumatoria, es una sumatoria. Ahora, ¿qué significa sumatoria? Vamos a mirar. Sumatoria significa, en el lado positivo del plano cartesiano, ¿qué fuerza está afectando? Pues fuerza en X. Tanto que hemos hablado que son en X, fuerza en X. O sea, la azul. Y en la parte negativa del plano cartesiano está el peso en X. Como es negativa, pues coloco menos. ¿Por qué menos? Porque está en el lado izquierdo del plano cartesiano, ¿no? El azul, porque está en la parte positiva del plano cartesiano. Y la verde, negativa, porque está en la parte negativa del plano cartesiano. Esto es sumatoria. ¿Y a qué lo igualo? Pues lo igualo a masa por aceleración. ¿Listo? Para que vayan aprendiendo. Entonces, en la parte izquierda del igual está sumatoria de fuerza. La sumatoria de fuerzas es esto. Colocar las letras. Fuerza en X y peso en X. Y eso lo igualo a masa por aceleración. Ahora, yo conozco estos datos, sí, los acabé de encontrar. ¿Quién es fuerza en X? Reemplace. Fuerza en X es 100 newton. Pues ahí sí ya comienzo a reemplazar. Sería 100 newtons menos peso en X, ya también lo tengo, 200 newtons. Y esto es igual a masa. Masa también la tengo. ¿Acuerdan el enunciado? 40 kilogramos. 40 kilogramos multiplicado por la aceleración. Esta aceleración la voy a colocar entre paréntesis para que se mire que la única variable que no tengo aquí es la aceleración. Pero hagámoslo paso por paso. Primero la restica. 100 newton menos 200 newtons, pues sencillamente eso da menos 100 newtons. Eso es igual a 40 kilogramos por aceleración. Colocar en paréntesis ahí aceleración. De aquí despejemos aceleración. Los 40 kilogramos pasan a dividir. Entonces, aceleración es igual entonces a menos 100 newtons dividido en 40 kilogramos. Bueno, ahí ya es despejar. Este que estamos multiplicando, o sea, el 40 pasa a dividir a menos 100. En fin, ustedes son más expertos en despejar. Por lo tanto, ya el valor numérico de la aceleración sería menos 2,5. Menos 2, si usted divide 100 entre 40, pues le da 2,5. Y negativo porque arriba está negativo. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que tienen que hacer, jóvenes. La única forma de aprender es ejercitándose.